ematzagu urte batzuk, jendeak jotzen duen gure gana salaketak egiteko, herri mailan ikusten dituzten arazoak edo arazoei buruz hitz egiteko, eta normalean hori izaten da orain arte eskuragarri izan ditugun baliabideetatik, interneten bidez edo bai telefono bidez. Baina azkenean ikusten genuen hori nahiko hotza zela, ezta? Azkenean ez duzu pertsona hori ezagutzen, ez dakizu benetan agian zer nahi duen, ez daizun mezua horren argi ailegatzen, eta orduan pentsatu genuen asko bezala aurrez aurreko kontaktu hori izatea herritarrekin, eta nolabait salaketa edo zalantza horiek sortzen dituzkien pertsonekin hitz egiteko eran, hitz egiteko momentuan aukera hori ematea, ez? Gure gana jotzeko. Eta orduan pentsatu genuen aukera polita izan zitekeela irekitzea bulegotxo bat, jende hori gure gana jo ahal izateko. Eta ez bakarrik salaketa bat jartzeko, arazo bat sortu zailelako gure gana jotzeko, baizik eta informazioa lortzeko ere, ezta? Guk hainbat gai jorratzen ditugu, ustez interesgarria direna eta ezagutzera eman nahi ditugunak, eta badago jendean badauzkala gai horiek edo ezagutzeko gogoa, eta askotan ez dakiela nora jo dezaken informazio bila, eta gure ustez aukera polita da ematea jendeari gure gana gerturatzeko posibilitatea eta informazio hori eskuz jasotzeko aukera hori. Intentamos ofrecerles un poco todo el abanico de posibilidades, ¿no? Todas las problemáticas que trabaja Eguski, desde temas nacionales como pueden ser, o problemáticas nacionales como pueden ser las nucleares con Garoña, HT, fracking, hasta temas locales, ¿no? Que desde Oyola, las colaboraciones que tenemos con otras plataformas como Spitzua, como la Caldo Naturala, denuncias puntuales que hacemos sobre vertederos o la Supersur, o ese tipo de cosas, ¿no? Entonces es un poco que la gente, con todas las inquietudes y con el tema de ecología que pueda tener, que nosotros seamos capaces de responder, que puedan obtener esa información. Y si por lo que sea en ese momento nosotros no dispondríamos de la información necesaria, a dónde tendrían que acudir. Suele pasar muchas veces por Baracaldo que viene por correo electrónico gente que nos llama, que no nos quiere decir, con el tema de Lindane, ¿no? Que nos dice dónde cree que huele mal, que huele a Lindane, y nos lo dice por teléfono y es muy frío, ¿no? A veces nos dice la localización de donde creen que hay Lindane, su día, y nos dicen un sitio más o menos, pero físicamente no nos podemos ver porque está fuera, lo que sea. Entonces, un sitio donde pueda venir la gente y disponernos, mira, hace poco en Basachu, eso se está volviendo una escombrera, nos llaman por teléfono, no hay más que sacos de escombros, no hay más que basuras, una vergüenza en nuestro barrio. Entonces muchas veces nos mandan un correo, tenemos que ir a buscar, por correo electrónico, tenemos que ir a buscar la zona. Entonces es una oficina, un punto de encuentro sobre ecología, para ese tipo de denuncias que pueda haber a nivel de barrio, que no nos cuenten más cerca. Porque muchas veces es mediante un amigo de un amigo. Entonces, que nos expliquen sus demandas o sus denuncias, posibles denuncias, y como ha dicho Irache, les daríamos información o cómo denunciarlo. Entonces, este sitio los miércoles de 7 a 8:30, de 7 a 9, sería un poco para eso, ¿no?